De la incidencia que pudo tener James Comey, sus declaraciones, la investigación que había adelantado sobre los correos, la incidencia que pudo tener esto en las elecciones presidenciales. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a garantizar una independencia y una imparcialidad en las investigaciones del FBI cuando llegue un nuevo director, por supuesto? Bueno, y eso es precisamente lo que se espera. Incluso los mismos demócratas están pidiendo que haya una comisión independiente para que se investigue lo que verdaderamente ocurrió días antes del 8 de noviembre y bueno, también en momentos posteriores, porque es claro que Michael Flynn fue despedido precisamente por tener nexos o por lo menos tener un tipo de contacto con el embajador ruso. Así que esto también en esta trama vemos que los demócratas que han criticado precisamente a James Comey por su influencia en las elecciones y que la misma Hillary Clinton lo ha criticado o lo criticó hace un par de días, ahora están pidiendo que siga la investigación como se ha llevado a cabo hasta el momento, porque precisamente esto es lo que levantaría sospechas. Y no solamente eso, el hecho de que Jeff Sessions, que es el procurador general en Estados Unidos, quien también ha sido acusado de tener nexos con los rusos, fue el que le recomendó a Trump que despidiera a James Comey. Así que eso es algo que a mí, por ejemplo, en lo personal no entiendo. Si es una persona que también ha tenido este tipo de acusaciones con las infiltraciones de los rusos y le ha encomendado al presidente que despida al señor Comey, pues es algo que yo todavía tampoco he logrado entender. Así que yo creo que es importante que una comisión independiente se mantenga o por lo menos se fomente este tipo de investigaciones, que una persona que esté totalmente alejada de estos organismos lleve a cabo las investigaciones, porque indudablemente, y aunque el señor Trump no lo quiera ver así, es muy sospechoso que justo días después de que él haya dado su testimonio, a la vez que la señora Sally Yates, quien también fuera parte de como directora quien estaba investigando las medidas de inmigración que había adoptado el señor Trump y que fue también despedida y que también dio declaraciones en frente del comité del Senado, pues todo apunta a que esto se está volviendo más sospechoso de lo que cualquiera podría imaginar. Sí, por supuesto. ¿Qué salidas le quedan a los demócratas? Hacer un seguimiento, hacer peticiones. Ya usted lo decía, han salido a hablar las minorías demócratas en el Senado. Pero ¿qué más allá de esas declaraciones pueden hacer los demócratas frente a una situación como esta, donde podría llegar un nuevo director del FBI y empantanar las investigaciones que se están adelantando con el tema de Hillary Clinton? Pues eso aquí lo que vamos a ver es que va a haber otra batalla en las postulaciones y en las audiencias, como lo hemos visto, por ejemplo, con las postulaciones de las personas que conforman el gabinete del señor Trump, quienes han visto una fuerte crítica, por lo menos como lo hemos visto cuando fue nominado el señor Rex Tillerson, como lo fue nominado Betsy DeVos. Así que la persona que llegue a escoger Trump va a enfrentar el mismo escrutinio que enfrentarían aquellos que en la actualidad conforman el gabinete del señor Trump. Obviamente la presión va a estar sobre los demócratas, sobre el señor Chaffetz, quien es la persona que está al mando de la parte ética en el Congreso. Así que yo creo que los demócratas indudablemente van a ejercer bastante presión, precisamente porque esto le causó la presidencia y, por qué decirlo, también les causó mantenerse en la mayoría del Congreso en estos próximos años. Así que yo creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es qué tanto van a poder hacer los demócratas en mantener el enfoque de las investigaciones y que esto no se convierta en una cortina de humo. Ahora estamos hablando del FBI, estamos hablando también del secretario de Justicia, estamos hablando por supuesto del presidente Donald Trump. ¿Qué papel va a jugar el Congreso, donde tiene mayoría republicana? Y por supuesto, muy seguramente va a haber un apoyo mucho más grande para el presidente Trump. Pues esa es una muy buena pregunta, porque aquí yo creo que es donde vamos a ver una prueba de fuego. Si los republicanos realmente están interesados en mantener la democracia como tal, o simplemente quieren jugar a hacer el partidismo y que no obstruyan en la investigación, pues esto vamos a ver si es lo que se va a lograr.
Yo creo que una comisión independiente es el camino adecuado para que se lleven a cabo las investigaciones, porque claramente vemos que esto está empantanado totalmente. El despido del señor Comey, pues indudablemente levanta muchos interrogantes y muchas preguntas, porque no sabemos qué va a ocurrir de aquí en adelante. Las investigaciones deben continuar. Si el señor Trump realmente dice, como lo ha dicho en la carta, que su decisión de haberlo despedido fue por la manera en la que él llevó a cabo las investigaciones de los emails de la señora Clinton, pues que así sea y que el señor Comey se siga yendo a brindar su testimonio. En cuanto al Congreso, bueno, tiene que haber una decisión bipartidista si es que realmente queremos llegar al meollo del asunto, porque una infiltración de los rusos en una campaña política en Estados Unidos es indudablemente un acto de traición. Y yo creo que en esto están de acuerdo tanto los demócratas como los republicanos, dicho incluso por el señor John McCain, quien ha criticado cualquier acción de infiltración e incluso lo declaró como un acto de guerra. Así que vamos a ver qué tan comprometidos estén ambos lados del partido, bueno, de los que manejan los hilos del país, tanto los demócratas como los republicanos. Vamos a ver qué tan comprometidos están ambos partidos. Robert, usted que es por supuesto mucho más conocedor de la situación de los Estados Unidos, ¿hasta dónde podrían llegar estas investigaciones? ¿Qué sanciones, qué medidas, qué podría pasar con los funcionarios que puedan estar involucrados en todo este escándalo sobre los correos de Hillary Clinton? ¿Hasta dónde podrían llegar estas investigaciones y cuáles son las medidas o las sanciones, o incluso si puede haber temas judiciales en este caso por estas investigaciones que podría adelantar el FBI, si es que tiene alguna consecuencia y algún resultado? Bueno, yo creo que esa pregunta la podríamos enlazar con evidencias históricas. Por ejemplo, el presidente Richard Nixon también tuvo un incidente similar al que vimos el día de hoy. Despidió a uno de los directores del FBI cuando este mismo, el señor Cox Archbold, llevó a cabo una investigación sobre un incidente que tuvo el presidente Nixon. Él lo despidió y obviamente lo que sabemos ya es historia. El señor Nixon más adelante fue destituido de su cargo. También vimos el caso de Bill Clinton, quien destituyó a uno de los directores del FBI por un escándalo, por un conflicto de intereses. Nombró a un nuevo director del FBI, cuyo nombre se me escapa en estos momentos, pero ese mismo director fue el que llevó a cabo el proceso del impeachment, de la destitución, cuando vimos el escándalo de Mónica Lewinsky, que al final de cuentas pues el señor Clinton podía haberlo despedido, pero sabía el riesgo político. También ocurrió lo mismo bajo la presidencia de George W. Bush. Estaba con la idea de despedir al director del FBI, porque el director del FBI estaba acusando a la administración de George W. Bush de llevar a cabo ciertas acciones que iban en contra de la ética en cuanto a la guerra de Irak y de Afganistán. Y aún así el señor George W. Bush no lo despidió porque sabía que podría afectar el capital político. Pero en este caso no lo vemos así. El señor Trump decidió despedir a James Comey, muy a pesar de que esta persona estaba en medio de unos testimonios o del testimonio de una posible infiltración de los rusos. Yo creo que lo que vamos a ver de aquí en adelante es que si realmente hubo una infiltración, que eso no lo sabemos, no sé, en un periodo de meses o incluso años, en caso de que esto llegue a ser así, pues indudablemente el señor Trump tiene que enfrentar un proceso de destitución, si lo llegan a destituir, pero no sabemos si por lo menos de aquí al 2018 lo vayan a despedir o lo vayan a destituir, porque obviamente la mayoría del Congreso pues está en manos de los republicanos. Sí. En caso de que estas acciones lleguen a ocurrir después del 2018 y donde probablemente sean los demócratas que lleven la mayoría del Congreso, pues esa es otra historia. Vamos a ver qué puede ocurrir en los próximos meses. Muy bien, Robert, pues esperaremos a ver si la historia se repite o si definitivamente este será un nuevo capítulo en los libros de la historia de los Estados Unidos. Robert, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Pues bien, ahí estaba Robert Valencia.